la esperanza de que antes de que hiciera su tercer informe, pues o sea, tuviera la sensibilidad, porque sí han sido 3 años muy desgastantes en donde han pues arrastrado, restregado a los trabajadores en el suelo, y sobre todo la forma tan sucia de violar los derechos de los trabajadores. O sea, yo estoy de acuerdo en que los zapatos a fuerzas no entran, y que si ya no quieren a los trabajadores, pues hay una comunicación, hay unas causales de ley, o sea, o simplemente finiquitarlos conforme a lo que marca la ley. Pero la forma en que fueron despedidos los compañeros, o sea, había compañeros que tenían 7, 8, 11 años de honorarios, pues o sea, simplemente fueron tratados como delincuentes que ya llegaron el lunes, el gobernador toma posesión el domingo, llegaron el lunes y ya no los dejaron de entrar por una supuesta lista que tenían. A quienes perjudicaron primero a los trabajadores de honorarios, que son los más vulnerables y son los que ganan a lo mejor menos del 50% que los trabajadores de base. Tenemos compañeras que ganan 1,500 a la quincena o 2,000 pesos a la quincena, que ahorita en este transcurso que van, a lo mejor a ellos les deben 360,000 pesos, que vemos que, o sea, pues no es nada, porque para todo lo que ha gastado el gobernador, 300,000 pesos, cuando se los ha quitado, se los ha robado a los trabajadores. Entonces tenemos trabajadores con sueldos, o sea, muy diferentes a los trabajadores de base, y entonces sobre eso se fueron primero. Posteriormente, a los 9 meses, agarraron a los de base, y luego posteriormente empezaron a hacer un trabajo de zapa en donde obligaron a los trabajadores a renunciar al sindicato, a firmar una carta en contra mía, y que los trataban mal en el sindicato. De esas personas nada más tenemos conocimiento que 2 fue los que hicieron, los demás se han sostenido, por eso tenemos muchos despedidos, o sea, tenemos cerca de 183 despedidos. Y yo creo que el gobierno le apostaba a debilitarnos a lo mejor, primeramente a través del miedo, porque hubo primeramente, no sé si ustedes recuerden, el hostigamiento que hubo hacia mi persona, o sea, la persecución política que hubo, en donde me decían que no me querían encerrar, me querían desaparecer. O sea, San Luis Potosí es una ciudad, un pueblo, se podría decir, muy pequeño, donde todos nos conocemos y todos sabemos quiénes vienen de cunas o con pañales de seda, y otros, o sea, quienes han hecho su fortuna a través de cómo lo hayan hecho, de explotando o de ninguneando a sus trabajadores. Todos nos conocemos, y no está de más decirlo que nosotros como trabajadores de gobierno sí conocemos quiénes son los Gallardo, desde que su papá estuvo en Soledad, el presidente municipal, cómo trató de disuadir con todos los sindicatos, cómo se corrompieron. Sabemos quién es Noé Lara, el oficial, por qué lo tienen ahí, porque él fue uno de los promotores en Soledad cuando estuvo el papá, de destruir a los sindicatos y de corromperlos. Entonces, o sea, sí hubo un hostigamiento hacia mi persona y una persecución. Y entonces, cuando ellos ven que regreso yo en diciembre, pues ahí abordo al gobernador en febrero. Bueno, luego viene en enero lo abordo, y en febrero nos recibe, y entonces viene una persecución con el comité, donde hacen 6 órdenes de aprehensión con la gente del comité. Posteriormente, como saben que el comité no se dobló, pues empiezan entonces a quitarles el sueldo a la gente del comité o a la gente de apoyo. Y entonces, como todavía nosotros seguimos firmes, pues empiezan a hostigar a los afiliados, o sea, los empiezan a amedrentar, empiezan a hacer trabajo también de zapa. Por ejemplo, nosotros tenemos unos estatutos
en donde al trabajador se le descuenta el 1%, trabajador que no vaya a las asambleas se les descuenta un día de sueldo, y el gobierno trata de no hacer caso a los oficios que mandamos, no les descuenta a los trabajadores, nos empieza a cooptar, a asfixiar económicamente. Ellos como gobierno del estado, pues yo creo que tienen la posibilidad de ver todas las cuentas del sindicato. Nosotros manejamos 13 cuentas, o sea, en donde tenemos el seguro mutualista de los trabajadores, lo de la tienda, cuotas extraordinarias, la cuota ordinaria, tenemos el seguro mutualista, hay una cuenta donde están los recursos que el gobierno nos entrega, porque son recursos públicos y los tenemos que tener debidamente comprobados, y entonces tenemos nosotros todo en orden, y hay una cuenta que nosotros tenemos porque en todos los recursos que ellos nos dan, pues tenemos nosotros los recursos de gobierno, que era para la construcción del edificio que habíamos adquirido, y ellos saben, o sea, qué tanto de vida tenemos para subsistir, o sea, en el banco. Y llegan estos 3 años en donde nosotros estamos ahorcados financieramente. ¿Por qué? Porque tenemos a las educadoras que este gobierno, cuando llegó, las quitó por el estatus que estaban. Ellas estaban por outsourcing, donde bien o mal tenían 4 prestaciones: servicio médico, que es muy fundamental, tenían derechos a préstamos, tenían derechos al Infonavit y tenían derecho al servicio privado como los trabajadores y al IMSS. Llega este gobierno y les quita esas prestaciones, y entonces dice: te vamos a dar a ti, o sea, el sindicato, para que tú les pagues, como si nosotros fuéramos los patrones. Ya había una deuda de casi 1 año y medio, nosotros tomamos el dinero y empezamos a pagar. Nos lo entregan en 2 ocasiones para el pago de las guarderías, y a partir del 2023 nosotros le seguimos pagando a las educadoras, y cuando mandamos los oficios, hemos mandado cerca de 14 oficios, se sordean, no contestan, y entonces pues ahí se nos va gran parte del dinero que tenemos, porque no les pagamos a las de la guardería, les prestamos con la finalidad de que cuando el gobierno reintegre ese dinero, nosotros poderlo regresar a la cuenta donde la sacamos. Entonces estamos hablando que desde enero 2023 a la fecha ya van 1 año, 9 meses que el gobierno no ha pagado. Entonces estamos en ese inter, porque el gobierno no nos entrega los apoyos institucionales. La caja de ahorro que debimos de haber entregado en diciembre, pues, o sea, todavía no la entregamos porque el gobierno se jinetea el dinero. O sea, el 1% desde octubre del año pasado, ya va a ser 1 año que no nos entregan el 1% de cada quincena, nos descuenta la Secretaría de Finanzas, o sea, no lo entregan. No nos entregan también, o sea, los préstamos. Nosotros les prestamos a los trabajadores de esa caja de ahorro, y los préstamos que les descuenta el gobierno no nos los han entregado. Un caso muy específico: en diciembre les descontaron a los compañeros cerca de 900,000 pesos de sus aguinaldos, y hasta ahorita el gobierno no lo entregan. O sea, es como querer asfixiar, o sea, porque ha habido varias etapas. Primeramente, pues, o sea, en ese caso, cuando la persecución conmigo; segundo, con el comité; tercero, con los compañeros sindicalizados; cuarto, con los compañeros, fue cuando empiezan a no pagarles, a ahorcarlos, o sea, luego el trabajo de zapa, de donde los quieren llevarse del sindicato a través de mentiras o de firmas. Y entonces ha sido mucho la persecución. Pensamos, o sea, que ya él iba a reaccionar, pero no. Yo creo que ellos estaban viendo las finanzas que teníamos en las cuentas, y entonces llega un punto en donde el sindicato se había preparado ya desde hace 1 año en una asamblea, donde había pedido la autorización de vender una de las propiedades, porque, o sea, el sindicato tiene como 6 o 7 propiedades. O sea, yo creo que somos un sindicato de lucha, y hemos sabido convivir, porque sí hemos hecho fiestas, sí hemos tenido convivios, pero muchas veces ha sido de traje. Los compañeros llevan las botanas, los refrescos, o sea,
y el recurso público pues lo teníamos para adquirir, o sea, los edificios, o sea, el último edificio que adquirimos fue el de Comonfort, que costó como 5 millones, entonces yo creo que eso es un punto en donde el sindicato agarra más firmeza porque pues no dependemos del gobierno, o sea, nosotros hemos administrado nuestros recursos como lo han ordenado los trabajadores, o sea, no porque no tengamos fiestas lujosas, o sea, no convivimos, al contrario, o sea, ha habido ocasiones que el director del Tangamanga en su tiempo, Antonio Esper nos prestaba, o sea, ahí había un lugar donde lo rentan y a nosotros nos lo prestaba y ahí hacíamos nosotros nuestros convivios y nos la pasábamos, yo creo que como si estuviéramos en otro lugar porque estaba verde, estaba techado y bien. Entonces nosotros hemos siempre tratado de convivir con los trabajadores, o sea, tener los convivios acorde a Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, fiestas navideñas, o sea, aniversarios. Entonces pensamos que no aguantábamos a llegar a los 3 años y ya estábamos nosotros a punto y la asamblea nos autoriza que vendamos la tienda. Pero se viene toda donde se levanta a las 5 de mayo, que estaba todo feo y pues nadie quería comprar ahí. Entonces ya para terminar, porque de hecho teníamos ya 2 quincenas que no podíamos prestarles a las de la guardería, entonces se viene que hay interés por vender la casa de Comonfort y entonces se nos atraviesa una asamblea, la última asamblea de este comité saliente y ahí aprovechamos, entonces la asamblea nos permite vender cualquier terreno. Entonces yo creo que el sindicato está preparado para estos 3 años, seguir en la lucha directa por la defensa de los derechos de los trabajadores y no vamos a bajar la guardia, o sea, tenemos que hacerle entender al gobernador que antes de ser trabajadores somos ciudadanos y él es gobernador y es nuestro patrón. Entonces lo único que nosotros pedimos es que aplique la ley, no la ley del garrote, no la ley del hostigamiento, no la ley, o sea, de lo que nos está ahorita aplicando, porque, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, tenemos ahorita a un compañero desaparecido, y no es cualquier compañero, porque él en su momento se le mandaron 42 oficios al gobernador, él es despedido, desde hace 2 años, él fue despedido de gobierno, y o sea, a él le llamaron, o sea, le llamó la fiscalía, le llamaron en oficialía y le pidieron que firmara, o sea, en contra del sindicato, que firmara una carta en contra mía y él ha sido un activista del sindicato. Entonces, o sea, nosotros estamos al pendiente porque ahora, primero los corre, no les paga, los ningunea, nos sobaja, porque él utiliza un lenguaje muy vulgar, muy soez con sus trabajadores. A lo mejor yo no me espanto de las maldiciones, yo soy huasteca, pero hay momentos y hay figuras y él como gobernador debe de cuidar su léxico y más hacia sus trabajadores, porque él con ese lenguaje nos quiere ver como peones, como esclavos, y los trabajadores, o sea, tenemos derechos. Él nos ve con mucho odio porque dice que somos de la burocracia dorada. O sea, ¿cómo puede él dirigirse así con sus trabajadores? Pues él está en la cúpula de la burocracia dorada, o sea, él está ahí trepado. Entonces, como que, no sé, bipolar, o sea, doble moral, que como dice una cosa dice la otra, o él apenas anda, o sea, en su aprendiz, pero yo creo que aquí al que está perjudicando, o sea, son a sus propios trabajadores. Hay un dicho que dice: el buen juez por su casa empieza. Entonces, si él no empieza por la casa, pues imagínense cómo estarán las casas de los vecinos cuando él adentro de su casa tiene un desorden. Yo todavía dijera, bueno, corrió a los trabajadores porque llegan tarde, porque no hacen su trabajo, porque tiene actas administrativas, o sea, sus funcionarios que metió no saben ni siquiera los trámites que debe de seguir para correr a un trabajador.
Sí, o sea, y él con el ámbito de hacer la ley del garrote, no le importa violar la ley, o sea, y cuando él me recibió en la segunda ocasión me dice, es que tú me dices que yo hago las cosas, las hace Noé, o sea, las hacen los funcionarios. Sí, pero usted puso a Noé, usted puso a los funcionarios, o sea, yo voy con Noé, así como usted dice, yo voy con Noé porque él es el oficial, usted lo puso, y entonces para nosotros el oficial, o sea, no arrastra el lápiz, se sienta con nosotros, y o sea, y a la hora de atendernos tiene a 2, 3 gentes, o sea, que le están diciendo, o sea, le están calentando la oreja o le están reviviendo el asunto, y entonces pues no tenemos un oficial, y entonces usted es el responsable, porque ¿quién puso ahí a Noé? Usted. Entonces para nosotros usted es el responsable. Entonces sí ha habido mucha confrontación, o sea, sí hemos tenido mucha confrontación, pero yo creo que lo que estamos nosotros peleando es lo justo, o sea, no, aunque él tenga todo su séquito, porque tiene todos sus medios de comunicación, sus portales, ¿cómo se llama? Los funcionarios, o sea, hay funcionarios que pues les da pena cuando nos atienden y nos resuelven, porque ha habido casos que dicen, yo recibo órdenes. El mismo oficial en su momento, o sea, me dijo, si por mí fuera, Francis, yo hubiera reinstalado a todos. Sí, pero entonces, o sea, sabemos, o sea, que por eso lo tienen ahí, o sea, pues para no hacer nada. Sí es peligroso, o sea, porque ya brincó otro terreno, o sea, el que desaparezca un trabajador, o sea, sí se ve el nivel de confrontación que él está molesto. O sea, nosotros como sindicato de lucha siempre hemos sido muy independientes de los partidos, y hemos sido muy independiente de los compromisos. O sea, yo creo que el sindicato, el SIDGE, tiene un solo compromiso, que son los trabajadores, y entonces él ahí se pierde, porque él piensa que porque nosotros lo señalamos o hacemos ruedas de prensa donde él nos trata mal, donde él le debe a la dirección de pensiones, porque él quiere hacer sus cortinas de humo, persiguiendo a 4 o 6 funcionarios de pensiones que se llevaron 200 millones y que él dice que va a recuperar 700, y luego dicen los funcionarios de pensiones que a lo mejor recuperan 400, o sea, no le salen las cuentas. Y entonces, o sea, nosotros decimos, bueno, ¿cómo andas persiguiendo a esos que se llevaron los 200 millones y tú que te has llevado 5,000 millones? O sea, ¿a ti quién te va a perseguir? Entonces eso le molesta a él que nosotros le digamos, o sea, pague a un artista cerca de 2 millones cuando tenemos trabajadores que con esos 2 millones bien puede pagar a unos 10 trabajadores, o a unos 10 o a unos 15. ¿Por qué no dice, a ver, vamos a los más vulnerables, a los que ganan 2,000 y son intendentes o son secretarias o sacan copias? Él exhibe que un fotocopiador gana 60,000 pesos. Sí, pero te falta decir que hay una diferencia abismal de los trabajadores de base a los trabajadores de honorarios y a los trabajadores que les pagas en efectivo, o sea, que no hay nada, o sea, que no hay nada ni antecedentes. Entonces, o sea, él se enoja porque nosotros hacemos esos señalamientos. Sí, pero pues nosotros no lo hacemos nada más al aire, o sea, nosotros primero de todo eso que estamos señalando, nosotros para hablar de la dirección de pensiones, del desfalco que hubo desde el ingeniero Gonzaga, o sea, nosotros hicimos una denuncia, una demanda a la Fiscalía, a la Procuraduría en ese tiempo con el maestro Federico Garza. Entonces nosotros sustentamos todo, las actas que estaban en la mesa directiva. ¿Quiénes forman la mesa directiva? O sea, la mesa directiva no es formada por los trabajadores, aunque debiera ser, porque son los recursos de los trabajadores, pero el gobernador es el que preside
pero él por sus ocupaciones manda un representante de él. El secretario de Finanzas debe de presidir también esa mesa, pero mandan a sus representantes, pero al final de cuentas ellos son los responsables, aunque tengan su representante. Entonces nosotros hicimos la denuncia que al final de cuentas pues fue en el tiempo del contador Marcelo, del doctor Carreras, pues como funcionarios o como gobernador tienen el sartén por el mango, exoneraron y no hubo delincuentes, nadie se llevó el dinero, sí, pero ¿dónde está el dinero? Porque el dinero nunca apareció. Entonces sí hay un delito, porque o sea, si no hubiera delito, si hubiera aparecido el dinero, pero en esta ocasión fueron 3.5 millones de dólares los que se perdieron. Entonces en esta ocasión pues ya hay otro adeudo que él tiene de los 5,000 millones. Se enoja porque nosotros decimos eso, pero nosotros hicimos una denuncia sustentada. Se enoja porque le decimos que corrió a los trabajadores, o sea, y no les permitió sacar sus cosas. Pues sí, pero ya te mandamos 5 o 6 oficios o 10 oficios de ese trabajador y no me has contestado y no hubo solución. Nosotros mandamos oficios de las educadoras que no les pagas, pues nosotros ya te hemos mandado 14 oficios. Gobernador, ya te hemos pedido audiencia más de 14 veces, 14 o 19 veces te hemos pedido. Hemos mandado oficios, pero ellos quieren invisibilizar al sindicato, como que si no hubiera sindicatos y es su ley lo que ellos digan. Y el mismo operador que tienen en oficialía para destruir al sindicato, que es el oficial, y el oficial tiene a Chichincle, que es el licenciado Armando, que es el que les llama a los compañeros y les dice, o sea, firma, salte del sindicato, o sea, y te vienes conmigo a oficialía. Hace dos meses, ahora en agosto, en julio, a la directora de la guardería y a la Sociedad de Padres de Familia lo citaron ahí y les dijeron, o sea, no se les va a arreglar, mientras esté ahí esa mujer, o sea, su líder, no se les va a arreglar. Y si ustedes quieren, se pueden venir, pero tráiganse a toda la gente de la guardería, y aquí hay trabajo en el, ¿cómo se llama?, en oficialía. Le preguntan a la educadora, ¿cuánto ganas? No, pues 3,200 los que nos pagan ustedes. Pues eso es muy poquito, un trabajador no gana eso. ¿Cómo que no gana? Entonces, si ahí está la compañera que gana 1,900, 1,800 en oficialía, señal de que no saben ni qué personal tienen trabajando. Ciegos, muy cerrados, o sea, que ellos andan haciendo otro tipo de negocios. Lo que menos les interesa son los derechos de los trabajadores. Ellos quisieran que los trabajadores fuéramos a trabajar gratis, que no cobráramos, o sea, que fuéramos casi esclavos. Y entonces no hay una diferenciación, porque una cosa es la iniciativa privada, los negocios que ellos pudieran tener o las empresas, pero ahorita él está en lo público, está en una administración pública, que no es lo mismo al sector privado. Él, yo creo que siente que es más que Dios, o sea, sí, él se siente que él es Dios, o sea, y que no hay nada que lo vaya a hacer pagar. Nosotros como sindicato y hemos más de lucha y hemos visto muchas cosas, muchas injusticias, y al final de cuentas se han superado y hemos tenido soluciones. O sea, pensamos que el karma es el karma y uno paga todo lo que hace, todo lo malo. Y muchas veces ojalá y se pagara o que uno lo pagara, pero hay un dicho que dice que uno lo paga con lo que más quiere, o sea, y muchas veces los hijos sin tener culpa lo andan pagando todas las triquiñuelas que andan haciendo los padres. Entonces, pues a ellos pudieran tener, o sea, vemos al papá del gobernador que anda engolosinado porque ya regresó al Senado, o sea, vemos a él que ya llegó en la cúspide y que, o sea, no se miden, o sea, no se miden
agarrar o para deteriorar a la gente. Y pero llegará un momento en que nadie es más poderoso que Dios, o sea, y que uno lo paga ya no, o sea, aquí está el infierno y aquí uno lo paga. Nosotros tenemos mucha confianza porque lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada regalado, o sea, hay una ley que protege a los trabajadores, hay conductos para hacer valer esa ley, y es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, y también, o sea, que en su momento pues hay gente que nos atiende y nos escucha y nos da, o sea, hasta su punto de vista. Nosotros estuvimos con el secretario de trabajo a nivel federal, o si le platicábamos y decíamos, y qué triste que a nivel México conozcan quiénes son los Gallardo y a qué se dedican. Entonces sí, o sea, y decirnos directamente, su vida de ustedes peligra, o sea, entonces tengan mucho cuidado y estamos al pendiente, y si pasa, o sea, estos son mis números, comuníquense con nosotros. Entonces sí es triste ver, o sea, que conozcan a las personas por sus delincuencias, no por su sensibilidad y por el valorar, porque yo creo que el gobernador tiene la oportunidad de estar en un punto donde debe de hacer valer la ley y debe de responder con responsabilidad, y no lo está haciendo. Él lo toma como muy pandillero, o sea, pues el día que nos manifestamos el 15 de septiembre, llevaron pandilleros, o sea, llevaron 2 camiones y nos atacaron con pandilleros, o sea, hasta dónde llega. Pues si nosotros somos burócratas, somos trabajadores, o sea, no somos delincuentes, y con una reunión, con un diálogo, con una disposición, porque ellos son muy afectos a echar mentiras. Ustedes saben que tenemos una minuta que firmaron hace 2 años y no la han cumplido. Entonces ellos son muy afectos a echar mentiras, y eso al final de cuentas, pues las mentiras van creciendo como la bola de nieve y llega un momento en que aplasta. Y a ellos fue lo que les pasó, porque, o sea, a lo mejor nosotros con las administraciones pasadas no firmábamos minuta porque creíamos en la palabra, ellos cumplían su palabra, y eso debe de ser la política. No necesito tener un documento firmado, te estoy dando mi palabra. Muchas veces nos levantaban de los plantones con la palabra porque sabíamos que al siguiente año o a los 6 meses nos íbamos a encontrar. Pues me fallaste en una y en la siguiente ya no me vas a fallar, pero no había necesidad de firmar. Nosotros firmamos la minuta con la administración pasada porque ellos ya se iban, entonces quedaban varios asuntos y dijimos, o sea, ustedes ya se van, pero nosotros ¿cómo vamos a sustentar que esto ya está nada más para procesarse y que no se vaya a atravesar, que cuando ellos lleguen lo vayan a echar para atrás? Entonces firmaron una minuta con nosotros, la administración del oficial y del secretario general en el tiempo de carreras, y la dejaron vigente para esta administración. Y entonces este gobierno dice no, o sea, yo no la voy a respetar porque yo no te la firmé, pero nosotros la firmamos con gobierno del estado, no la firmamos con una persona X. Entonces tenemos la minuta que se quedó pendiente, que había unos cambios de nombramientos que a los trabajadores no les quieren respetar, había unos pagos que les debían a los compañeros que tampoco, y ahora después se firma una minuta con ellos, o sea, cuando nos levantan de un plantón, y o sea, nosotros firmamos con ellos porque, o sea, no sabíamos cómo iban a responder, si tenían palabra o no tenían palabra. Afortunadamente firmamos la minuta y comprobamos que no tienen palabra, no cumplen lo que firman. Entonces tenemos 2 minutas en donde ellos no quieren responsabilizarse. Y más, o sea, el gobernador cuando me ha recibido ha dado instrucciones, que ya atiendan, que ya me resuelvan. Yo le platiqué al gobernador de un robo hormiga que hacen con los trabajadores de descontarles cada quincena. Y cuando yo fui, les debían a los trabajadores 800,000 pesos.
y son oficios que hemos mandado y que, o sea, al final de cuentas, esos oficios vienen sustentados con su petición del trabajador y con sus recibos donde les descuentan, y el oficial estando, el gobernador estando, el secretario general le dijo, arregla eso, velo en finanzas. ¿Cómo ves, Francisca, que en 2 pagos? Sí, está bien, o sea, ellos tienen las listas, oficialía ya tiene las listas para que así como se los quitaron a los trabajadores, pues se les regrese, para que quede el antecedente de que se les regresó esos días. Dijo, bueno, van a ser 2 pagos, uno de 400 y el otro de 400, ¿te parece? Sí, está bien, nada más que nos pasen la lista de a quienes ya les pagaron. Hasta la fecha no les han pagado. Esa lista ya creció en 2 millones. Trabajadores despedidos de oficialía mayor, 85 despedidos de seguridad pública, que ahí en esos tenemos casi 61 millones que les deben. A 68 trabajadores que laboran y no les pagan son 14 millones. 90 trabajadores de descuentos de días, aquí ya nos subió a 3.650.000. 35 trabajadores de adeudo atrasado, 7 millones. Trabajadores de fiscalía que ya no los dejaron entrar, 6.700.000. 28 trabajadores de adeudos de CADI, 3.888.000. Trabajadores de PRONI activo, son 2.900.000 activos, son 2.900.000. Trabajadores de PRONI inactivos, que a ellos les dieron la base y este gobierno no lo hizo, no se los ha activado, 10 millones. Adeudo del 1%, que es dinero de los trabajadores, nos deben 439. Adeudo caja de ahorro, 735. Préstamos de caja, 1.049.000. Apoyos institucionales del 2020, 2 millones. Del 21, 2.600.000, del 22, 2.798.000, y del 2023, 2.903.000, nos deben 124 millones de pesos distribuidos de esa manera. Sí, o sea, y aquí no estamos nosotros considerando, nosotros tenemos 18 trabajadores en pensiones que no los han podido pensionar por falta de recursos. Y ahí en pensiones, o sea, el agravio es de que antes los trabajadores pedían préstamos y a lo mejor lo pedían en la mañana y para las 3 de la tarde ya se les estaba depositando, y ahorita hasta el mismo secretario general salió diciendo que se suspendían los pagos, y luego el gobernador, en su carrera loca por falta de desconocimiento, dice que se hacían hasta 3 préstamos a un trabajador, sí, porque así lo marca la ley. O sea, la ley dice que el trabajador tiene derecho al crédito hipotecario, al crédito quirografario y al crédito especial. El crédito especial es del fondo que uno va generando, que no necesita avales, y si uno no paga, uno mismo se hace jicari, porque, o sea, ya no tiene el fondo, ya no se puede pensionar, entonces uno lo menos que va a hacer es no pagar, o sea, tiene que pagar eso, te prestan el fondo y tú sabes si cumples o no cumples. Y el quirografario es con 2 avales de los mismos compañeros. Si yo no pago, pues tendrá que pagar mi compañero porque me dio la firma. Y el hipotecario es el que está sustentado con el aval de la propiedad de la casa, entonces ahí no hay pierde. Y entonces es una manera de oxigenarse en la dirección de pensiones, porque aparte el interés que cobra la dirección de pensiones es más alto que un banco, o sea, sí, entonces no hay pierde, estamos cautivos para pagar eso. Y entonces el secretario dice, no, o sea, para cuidar las finanzas. No es para cuidar, es que no hay dinero, no tienen ni para la nómina. Entonces, o sea, nosotros vemos la falta de conocimiento, o tan solo pues esas cosas, si ellos piensan que está bien, pues no la digas, porque no conocen ni la ley, porque la ley de pensiones, o sea, gobernador, los trabajadores tenemos derecho a esos préstamos, no somos privilegiados, porque él luego se va, o sea, el funcionario no tiene conocimiento y se lo transmite y él, le cree a él, no tiene 2, 3 que le den un informe o le pongan, o todo mundo le da por su lado, y entonces él se toma ya la cosa así como que
es un desfalco en la dirección de pensiones. Sí hay un desfalco, pero pues tú eres el que tienes el mayor desfalco. Si tú pagaras esos 5,000 millones, te aseguro que estaríamos, o sea, con los préstamos, estaríamos todavía en circulación, pero así hay está estática la dirección de pensiones. No, pero, o sea, no, es que no se pierde, lo tienen fundamentado en finanzas, que nos lo han retirado a nosotros, pero ellos no lo han pagado, no está perdido, o sea, lo debe el gobierno. Es como a nosotros, este dinero se le retiró a los trabajadores cada quincena, y es una deuda, o sea, el gobierno nos debe a nosotros. Sí, o sea, nosotros no le estamos pidiendo cosas regaladas, sino es lo que marca. Tú como gobierno, esto es lo que nosotros tenemos derecho. Págales a los trabajadores, les estás robando. Les robaste el trabajo, les robaste el sueldo, todos los trabajadores, yo creo que todos trabajamos por necesidad, tenemos familia. Hemos visto que se han separado, o sea, ha habido destrucción de matrimonios en nuestra organización, porque pues el hombre o la mujer ya no está aportando, y entonces vienen las dificultades, o los hijos ya no fueron a la universidad, o ya no siguieron sus estudios. Ha habido mucha secuela de todo esto que ha hecho el gobernador. No es, o sea, él lo toma como, pues, o sea, él almuerza, come, cena, tiene recursos, se va, viaja, esto, lo otro, piensa que los trabajadores están igual. No, hay mucha secuela que ha hecho porque no les paga. O sea, yo le decía en su momento al oficial, un día que le descuenta a un trabajador, es un día a lo mejor que el trabajador no tiene para la carne, no tiene para las tortillas, o no tiene para el pasaje del hijo. Un día es un día, y ustedes con la mano en la cintura les descuentan hasta 7 o 14 días. O sea, es mucho el daño que hacen a los trabajadores. Él como autoridad y como patrón, la ley de pensiones dice que nos descuentan a nosotros un 7% de pensiones, y él pone otro del 7%. Pues ni este 7% que nos descuenta lo manda a pensiones, por eso se ha acrecentado. El 14% no lo manda a pensiones. O sea, pues yo creo que él pensará que todo esto de pensiones va a ser con la pensión a nivel federal que esté extendiendo el gobierno federal, pero este es recurso que nos fue quitado a nosotros. Creo que muchas veces los sindicatos se manejan por intereses personales. O sea, generalmente nosotros hemos visto, tenemos 6 sindicatos, porque tenemos en el DIF hay un sindicato, aunque sea pequeño, pero hay un sindicato, y acá tenemos, o sea, por letra de abecedario, digo yo, el SATGE, el TERGE, el SITGE, el SOLGE y el SUTGE. Entonces, y una como algo así como una asociación que se formó cuando llegó esta administración, y la del DIF. Entonces, generalmente, pues, o sea, el mismo operador de oficialía le ha dicho a los compañeros que ya todos los sindicatos ya los alinearon, que el único falta el SITGE. O sea, ¿cómo los alinearon? Pues, o sea, para que no defiendan a sus trabajadores, a cambio de que los tienen cooptados. O sea, porque pues a los sindicatos, a la mayoría les dan para pago de renta, para agua de luz, teléfono, les dan como una participación. Entonces, pues sí, o sea, si tú me estás metiendo presión a que no puedo yo correr a fulano sutano, tú déjame hacer, tú no te metas, yo voy a correr a todos los que yo quiera, y yo voy a meter a todos los que quiera, porque ha sido una falacia decir que adelgazaron la nómina. Corrieron a los trabajadores, pero en una dependencia a lo mejor corrieron 1, 2 o 3 y metieron a 10, o sea, está inflada. O sea, lo que dice, nosotros nada más escuchamos lo que dice el gobernador, porque le digo que es mentira tras mentira, que adelgazaron la nómina, que los trabajadores no hacen nada, que se falta, que sobra personal. O sea, la gente que sobra es la que ellos metieron, porque no saben hacer nada, pero tienen buenos sueldos. Nosotros, esa gente que está en oficialía con esos sueldos,
nos hemos enterado que metieron gente de intendente con 10,000 pesos y les pagan directo, no en nómina, o sea, los tienen, o sea, pero ¿quiénes son esas personas? Esas personas son las que son líderes en las colonias, son las que les mueven el proyecto político. La Secretaría de Sedesores, de donde yo estoy, pues o sea, es donde es como el cerebrito de todos los apoyos sociales. Ahí se trabajan los recursos federales, los recursos estatales, los programas. Y entonces, o sea, ¿cómo trabajan? Pues o sea, a través de las organizaciones sociales, o sea, si antes recordemos ahí estaba DICOFE, estaba con COPLADE, o sea que eran instituciones dentro del mismo programación y presupuesto y Sedesores donde manejaban todos los municipios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Pues ahí viene la repartición del verde, la gente anda trabajando, hay partidas secretas donde tienen a toda su gente con cargo a gobierno de cuánto les pagan, o sea, y son chavitos, o sea que ellos hacen lo que les ordenan, o sea, pueden andar a las 10 de la noche entregando sus despensas del verde, pero es desviar los recursos del gobierno hacia un partido. Nosotros ahorita nos dimos cuenta que ya subió la esposa del gobernador a senadora y el papá, y que se van en el avión privado. Sacaron una nota en donde cuánto le cuesta 17 millones en menos de un mes. A ver, y esa prestación de utilizar el avión privado lo tienen los otros senadores o los otros diputados de otros partidos, ¿no? O sea, están lucrando con el recurso del Estado y nada más para 2, 3 gentes del Partido Verde o gente de él. Entonces eso es lo que para ellos es normal y para nosotros eso no es normal, porque o sea, si la cosa fuera pareja, que es lo que siempre ha defendido el sindicato, el CIDGE, todos hijos de Dios o todos hijos del diablo, o todos coludos o todos rabones, pues entonces todos los diputados o todos los senadores deberían tener acceso al avión privado. Entonces yo creo que para este gobierno, para ellos se les hace muy fácil robar, o sea, porque no están robando a los trabajadores, se les hace muy fácil ningunear, se les hace muy fácil demeritar, se les hace muy fácil aplicar la ley del garrote. Entonces están desfasados porque como en todos lados, como en una casa, hay límites, o sea, hay tareas, hay obligaciones, o sea, para que aporten todos, desde el papá, los hijos, o sea, limpiar la casa, lavar trastes, o sea, es todo un equipo. Y entonces acá en gobierno no, o sea, acá nada más una persona se encarga de aplicar el látigo. Yo siento que todavía va más allá. Sí, mire, va más allá, pero insisto, ellos son los que, ellos se sienten que son dioses, lo vemos con los monumentos que hicieron afuera de los Tangamangas o allá en Valles, las estructuras esas que nada tienen que ver, o en el Mercado República, que se ve, o sea, nada acuerdo a lo que es el mercado, una estructura hacia un lado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eso le representa de ingreso 6, 7 millones con la mano en la cintura. Sí, porque una estructura de esas creo que costaba 36 millones, o sea, ¿de dónde? Sí, o sea, está súper inflada, pero pues yo creo que le deja buen recurso porque las andan nada más viendo dónde ponerlas, porque allá en Valles, o sea, no hubo la ofensa con los huastecos, o sea, de quitar su patrimonio de ellos, la piedra del río, lo que tenían, o sea, su historia, y a él le valió. Lo en el Tangamanga, o sea, que iba a ser, o sea, algo así como una ciudad de Japón iluminado y muy bonito, y pues qué, o sea, nada más es la parte de la entrada. Yo siento que ellos están apostando a eso, de que pues no nada más son estos 6 años, serán los siguientes, o sea, y que
impunidad, 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 o sea, pero bueno, para todos sale el sol, por ahí también él es el que pensará, pero pues ya hay otros candidatos que se andan moviendo y que al final de cuentas, o sea, yo creo que sí va a ser una carrera loca en donde el gobernador va a enloquecer. Si ya ahorita nosotros lo vemos, o sea, ya acelerado y con todo, si no estamos con él somos sus enemigos, o sea, y a nosotros como trabajadores, no nada más al CIT, a todos los trabajadores los ve como enemigos, o sea, a todos se los ha sonado, a todos los ha corrido y a todos los tiene con la pata en el pescuezo. Ahí andan nuestros dineros, o sea, ahí andan en la venta, en lo del pago de artistas, pues, o sea, en lo de pensiones que no paga pensiones, o sea, pues ahí anda todo nuestro dinero que anda agarrando. Creo que él va en declive. O sea, él va en declive, o sea, y más, nosotros esperemos, o sea, con este gobierno de la presidenta Claudia, o sea, que tome posesión, y nosotros iremos a tocarle la puerta a Claudia como presidenta, como mujer, y como, o sea, gran parte de que ella estuvo aquí en San Luis y fue a la guardería de nosotros, o sea, ella estuvo ahí, y tocaremos las puertas, y tenemos un expediente en gobernación, o sea, nosotros antes de irnos a la OIT, tocamos puertas, fuimos a gobernación, o sea, gobernación estaba manejado otro escenario, lo veían, o sea, no hubo respuesta porque querían a un aliado político, a Ricardo Gallardo para las elecciones, sí, pero pues, o sea, las cosas se desencadenaron porque pues ya Claudia, la presidenta, ya sabe, o sea, quién es Gallardo, cómo trataron a Rosa Isela, a Rita, la hermana de Rosa Isela, o sea, cómo la agredieron en Soledad. Entonces, o sea, hemos visto que él en su afán loca, o sea, de hacer las cosas a su manera, pues ha tenido tropiezos que sí le van a costar, o sea, nosotros vemos, o sea, desde una compañera hemos visto caer torres más altas, entonces, o sea, los gobiernos son efímeros, o sea, y es triste ver, o sea, gobernadores salientes, o sea, que antes tenían todo el poder, o sea, no se diga los gobernadores del PRI, que duraron mucho tiempo en el poder, y al final de cuentas, pues ya uno los ve y ya son, o sea, personas decrépitas que, o sea, ni a uno se le antoja acercarse a saludarles, o sea, porque en su momento, o sea, se dejaron llevar por la corrupción, o sea, y con esta excepción pues no va a ser lo mismo. Ahorita tienen el poder, pero llegará el momento en que ya no lo van a tener. Yo creo que hay que tener mucha fortaleza o tener mucho carácter y conocimiento, o sea, con perdón de ustedes, la esposa quién es, o sea, qué conocimientos tiene, por mucho que esté ahí en el Senado, pues, o sea, no tiene el conocimiento ni la capacidad, a lo mejor nada más estará de levantaderos, pero, o sea, pues no tiene, o sea, pónganse a platicar con ella qué conocimiento tiene, o sea, todavía él en el post que hace y que la invita, o sea, la denigra, la sobaja, o sea, no le da el trato como mujer, o sea, si eso hace públicamente, cómo la tratará en su casa, y luego cuál es su contenido de ella, o sea, hasta pena ajena daba que el currículum más chico pues era más corto para una candidatera de ella, donde ella dice, no, yo sí trabajo, le levanto la cosa al perro y llevo los niños, y, o sea, así como que, pues, es difícil, o sea, no sabe, ante la carrera loca del poder, o sea, cómo exhibe a su compañera, o sea, cómo exhibe hasta en forma grotesca la capacidad de ella, pero pues es la ambición del poder. Para nosotros, uno cuenta cómo le fue en el baile, o sea, y para nosotros no nos ha traído felicidad, nos ha traído tristeza, pobreza, o sea, nos ha traído miseria, o sea, y nosotros sin deberla ni temerla, porque, o sea, ¿qué le hemos hecho los trabajadores? Nosotros como trabajadores somos institucionales. Estaba un gobierno priista,
pues o sea, somos institucionales. Llegó el contador Marcelo, somos institucionales. Llega este gobierno, somos institucionales, o sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero o sea, él lo agredió. Yo todavía dijera, bueno, conmigo lo agredió porque yo en su momento intervine para que no se fuera por el lado de Morena, a lo mejor me agarró coraje y por eso la animadversión, pero, y nada más sería con los del CIRGE, pero no a todos, o sea, todos los corridos, o sea, de los otros sindicatos. Nosotros hemos visto cómo han corrido a los del CERGE, a los del SOLGE, a los del sindicato mayoritario, que ellos se han tenido que manifestar solos porque sus líderes no están al frente. Entonces, o sea, nosotros vemos una agresión pareja hacia todos los trabajadores. Yo creo que llega un momento en que nosotros queremos, o sea, justicia, y esa es la lucha del sindicato, justicia. Y si el Huasteco, o sea, dice que va a reinstalar a los trabajadores que fueron corridos ilegalmente, o sea, yo creo que es una aceptación, o sea, no que lo acepte yo, sino ya los trabajadores también lo están aceptando. Y yo creo que a mí me llama la atención porque el empresario es una persona muy joven, pero desmenuza bien todos los gastos superfluos que ha hecho el gobernador, o sea, y sobre todo en donde yo creo que si alguien hiciera esos comentarios que él ha hecho, pues ya estuviera 4 metros bajo tierra. O sea, nosotros como sindicato, o sea, en primer lugar no se nos olvida que él es nuestro patrón y es el gobernador. Nosotros nunca le hemos faltado al respeto, siempre le hemos hablado con respeto, nunca hemos pasado la línea, ni lo hemos sobajado, y él sí. Entonces ahí hay una manera de medir a la persona, porque pues a la mejor, o sea, inclusive nosotros damos un trato igual al intendente que al arquitecto que está afiliado con nosotros, porque los dos son afiliados, y entonces eso es lo que nosotros comulgamos o gestionamos dentro del sindicato. Todos somos iguales de base de honorarios, de contrato, todos somos trabajadores. Y el gobierno no, el gobierno tiene trabajadores de honorarios que no reciben 19 prestaciones de honorarios. Los trabajadores de seguridad pública que no reciben 10 prestaciones, nada más reciben 7 prestaciones. Y los trabajadores de base que tienen 19 prestaciones. Y a la hora de sacar el trabajo, todos estos sacan el trabajo. Y muchas veces a los trabajadores que no tienen prestaciones y los tienen de contratos son a los que tienen más sumergidos en el trabajo, que los hacen ir a trabajar hasta sábados, inclusive en campaña hasta en domingo. Nosotros denunciamos en su momento que hubo compañeros que los corrieron porque no fueron a la clausura de la esposa del gobernador. Los corrieron, o sea, porque les pidieron la foto donde ellos anduvieran, y cuando a la hora de firmar también les pidieron la foto que votaron por el verde. Entonces sí hay mucho hostigamiento para los trabajadores, o sea, y yo creo que no nada más para los trabajadores, para la ciudadanía, porque falta mucha seguridad, o sea, carecemos de seguridad, o sea, del agua. O sea, ¿cómo es posible que tengamos colonias que no tengan agua cuando las presas están rebosantes ahorita de agua? Por ejemplo, nosotros trabajadores de gobierno y más como sindicato tenemos que llegar ahí al filtro. ¿Y a dónde va? No, pues vamos queremos cita con el secretario general. Entonces, no, déjeme ver, ahí lo dejan a uno esperando en el sol, entonces se van y luego regresan y luego dicen, no, es que no está su asistente, déjeme su número, y o sea, cuando llegue le hablamos por teléfono para ver qué día la puede atender. Entonces los funcionarios pues están de lujo porque nada más están cobrando, cuando debe de haber unas puertas abiertas
en donde uno puede llegar con la secretaria del secretario, porque antes así eran las administraciones, sería lo que sería el PRI, el PAN, o sea, nosotros llegábamos y, o sea, pedíamos, o sea, cita, y a lo mejor nos tardábamos 15 días, pero ahorita llevamos 3 años, ya hemos hecho hasta por escrito. En las otras nada más íbamos y tocábamos la puerta y ya nos tardaban hasta 15 días en darnos la cita, pero no había necesidad de oficio. Pero ahorita oficio porque ellos no atienden, o sea, no atienden. Y mentirosos porque en eventos hemos ido a buscar al gobernador y hemos burlado los golpes que nos dan, o sea, y llegamos hasta a hacernos presente y nos mandan con una licenciada y dice, el martes las recibe. Y el martes, o sea, nos dice, el gobernador tuvo que salir a México y le vamos a agendar nueva fecha. Y hasta ahorita, o sea, no tenemos fecha. Y, o sea, yo creo que hacia mi persona, o sea, ganas sí han querido, o sea, sí han querido hacer, o sea, pero no se les olvide que yo fui una de las personas que trabajó mucho con el presidente López Obrador, o sea, que cuando él venía yo estaba al frente con él, o sea, siempre fui oposición para los gobiernos, o sea, por estar con el presidente López Obrador, o sea, a lo mejor en su momento él no me recibió porque, pues, o sea, se me adelantó él, o sea, le platicaron las cosas a su manera, o sea, le dijeron que nosotros lo quitamos de Morena, se hizo el víctima, o sea, pero, o sea, yo creo que a nosotros, o a mí me queda la satisfacción de haberme sentado con Mario Delgado y ponerle de inicio quién es el CIGE, quién es Francisca Reséndiz, o sea, porque las dos triquiñuelas que quisieron hacer y que me invitaban a convalidar, pues no fue posible. Y segundo, o sea, yo creo que el sindicato, pues, o sea, no es comparsa o no ha sido comparsa de ningún gobierno, o sea, siempre ha manifestado y ha dicho, y la denuncia es la voz fuerte que tiene el sindicato. Y conmigo yo creo que se han detenido, o sea, porque a lo mejor por la cercanía con López Obrador, primero, segundo, porque, o sea, el sindicato es reconocido a nivel internacional y sobre todo porque no es la primera vez que recurrimos a la OIT ni recurrimos a un tribunal internacional. Ya en el tiempo del contador Marcelo presentamos la denuncia con los trabajadores de gobierno en un tribunal internacional. Y entonces, o sea, yo creo que para nosotros como sindicato, pues yo lo he mencionado, el sindicato nace de una lucha, está acostumbrado a pelear y a luchar, y entonces ahorita, pues todo esto que nos debe, tarde que temprano lo tiene que pagar, y si no será él, y si quiere dejar a su mujer y le quiere dejar la factura, pues la mujer lo tendrá que pagar, pero pues, o sea, es dinero de los trabajadores. Inclusive nosotros lo hemos manifestado, o sea, lo hemos manifestado. El sindicato no quiere que le dé dinero al sindicato, que le pague a cada trabajador y que se los mande vía nómina, porque luego, o sea, dicen que el ladrón cree que todos son de su condición. Sí, o sea, porque ellos piensan que si nosotros peleamos por los trabajadores nos queremos quedar con el dinero. O sea, nosotros les hemos manifestado, o sea, porque inclusive nos dijeron, se van a Teca y lo cobran ahí, sí, está bien, y mandamos a los trabajadores al Teca, pero, o sea, una cosa es que vayan los trabajadores a cobrar un adeudo y otra cosa es que ya estando ahí los quieras finiquitar, porque, o sea, sí, o sea, eso es lo que quieren los trabajadores, fueron y luego que un finiquito, no, pues no es un finiquito, es un adeudo que le debes. Sí, entonces, o sea, nosotros sentimos que ahorita nosotros estamos posicionados, o sea, estamos más fuertes. Dicen que palo que no mata, o golpe que no mata, te fortalece. Y ya hemos aguantado 3 años y ya, o sea, tenemos la convicción, y los otros 3 años, o sea, o sea, él se va dentro de 3 años. Yo empiezo un periodo de 4 años, entonces lo despacho a él y espero a quien se sienta para pasarle la factura y seguir en la situación. Yo creo que el gobierno debe de ser sensible, o sea, sensible con sus trabajadores y que deba de resolver el problema, y si quiere una parte aterciopelada con lo que vaya a dejar, pues, o sea, lo debe de empezar a trabajar ya.